Bueno, decíamos que de los complejos nos había quedado lo que eran operaciones de los complejos en forma polar o trigonométrica. Nosotros habíamos hablado que un número complejo se lo puede escribir de manera binómica, que es de la forma A más BI, o en forma polar o trigonométrica, que es buscándole su módulo y su ángulo, lo cual se llama módulo o argumento, no, perdón, módulo, y el ángulo se lo suele llamar el argumento. Bien, bueno, hay operaciones, muchas, en las que nos sirve mucho más tenerlo al complejo en su forma polar o trigonométrica. El caso del producto, la división, o las potencias, incluso si son potencias altas, mucho más fácil resolverlo en forma polar que resolver en forma binómica. Porque imaginemos un polinomio, imaginemos un complejo en forma binómica, qué sé yo, 2 más 3i, y me piden elevarlo a la 12, bueno, yo debería estar haciendo 2 más 3i por 2 más 3i por 2 más 12 veces, es una distribución repetida y muy tediosa. Bueno, entonces, cuando hay productos, cocientes o potencias, lo más cómodo y práctico y fácil es representar al complejo en su forma polar y resolverlo así. Antes de hablar de cómo se opera con los complejos en forma polar, tenemos que recordar las formulitas que nos permitían calcular senos y cosenos de las sumas o restas de ángulos. O sea, por ejemplo, coseno de alfa más beta, seno de alfa más beta, o coseno de alfa menos beta y seno de alfa menos beta. No vamos a deducir estas fórmulas, las vamos a dar por sabida, en el apunte están, y no está hecha su deducción. ¿Por qué se llega a esa fórmula? No está hecha, pero sí las vamos a usar. Y además esas formulitas tienen una regla práctica mnemotécnica, que se conoce como secocose o cocosec. ¿Bien? Bueno, el secocose, que ahora vamos a ver por qué lo de la regla mnemotécnica, ¿no? Viene de que el seno de alfa más beta se calcula como seno alfa coseno beta, la tengo acá, más coseno alfa, seno beta, ¿no? Y de acá viene esto del secocose, ¿no? Bueno, otra cosita a tener en cuenta es que el seno de alfa más beta conserva ahí el signo que tiene. O sea, si es alfa más beta, acá hay un más, si es alfa menos beta, acá hay un menos, ¿no? Y el otro, el coseno de alfa más beta, que es el cocosec, ¿sí? Cocosec es coseno alfa, coseno beta, este le cambia el signo, seno alfa, seno beta. ¿Sí? Este es el cocosec como regla mnemotécnica, ¿no? Bueno, ahora, estas 4 formulitas, porque tenemos seno de la suma y también tenemos seno de la resta, que acaba de tener un menos, y esta otra que es coseno de la suma, que tiene menos, y vamos a tener coseno de la resta, que acaba de tener más, ¿sí? Esas 4 formulitas son las que nos van a llevar a la deducción de cómo hacemos un producto de dos complejos cuando están en forma polar, ¿no? Vamos a hacer la deducción de una, y lo otro está todo en el apunte, así que no vamos a destinar tiempo de... Profe, ¿podemos dar un ejemplo después, por favor? Sí, de los complejos. Sí, vamos a hacer la deducción de la formulita y después vamos a un ejemplo. Sí. Bueno, entonces, si yo tengo para multiplicar dos complejos, el complejo Z, supongamos que tiene módulo de Z cis alfa, y el complejo W tiene módulo de W cis beta. Recordemos que ese cis era una abreviatura asumida en matemática, digamos, conocida dentro de la matemática,
que en realidad lo que me está diciendo es que este complejo tiene módulo de z, y esto quiere decir coseno de alfa más i seno de alfa. Y acá me está diciendo coseno de beta más i seno de beta. O sea, tengo dos complejos. Profe, está tapando justo la luz, la luz en la parte del Ah, W. tenés razón. Sí, sí. Bueno, vamos a correrlo al W. Más acá, que el W entonces será módulo de W si beta. Ahí se corrió de lado. Bueno, cuando yo tengo que multiplicar a ese Z por ese W y están en su forma polar, ¿sí? El producto Z por W será módulo de Z cis alfa por módulo de W cis beta. Ahora, desarrollo esto un poquito más, entonces acá me va a quedar módulo de Z por, este cis dijimos era coseno de alfa más i seno de alfa por módulo de W, y el otro cis era coseno de beta más i seno de beta. Sí, hasta ahí lo que hice fue plantearme el producto Z por W, los dos complejos los tenemos en su forma polar, ¿no es cierto? Y este cis que corresponde a esta expresión, coseno de alfa más i seno de alfa, y el otro es coseno beta más i seno beta. Bueno, ahora sigo haciendo cuentitas con esto, y este módulo de W y este módulo de Z son números, ¿sí? Entonces los puedo traer acá adelante, módulo de Z por módulo de W, y me va a quedar la multiplicación de estos dos paréntesis, que es una gran distribución. Aplico ahí propiedad distributiva, o sea, tengo un A más B por un C más D, tengo que multiplicar todos con todos, ¿no? Entonces esto me quedará el coseno de alfa por el coseno beta, coseno alfa, coseno beta, después va coseno alfa más i seno beta, o sea que esto es i coseno alfa, seno beta. Después viene este, i seno alfa por coseno beta, lo voy a poner por aquí abajo, i seno alfa coseno beta. Y el último es este i seno de alfa con el i seno beta, ahí me quedó i por i cuadrado, y ese i cuadrado es menos 1. Entonces esto me quedó como menos, en realidad. O sea, eso sería más i cuadrado, pero en realidad el i cuadrado es menos 1, entonces es menos seno alfa seno beta. Bueno, a ver, de todo esto que vamos teniendo hasta acá. O sea, habían dos complejos en su forma polar, nos propusimos hacer el producto, entonces escribimos el producto, estos dos que eran números reales los voy sacando afuera, esos cis, que en realidad son toda una expresión, que es una suma, básicamente es una suma de dos cosas. Acá imaginemos un A más B y acá un C más D, ¿no es cierto? Bueno, ahí hicimos la distribución y estamos llegando hasta acá. Bueno, acá es donde juegan esas formulitas del coseno de alfa más beta, o el coseno de alfa menos beta, o el seno alfa más beta, o el seno alfa menos beta. ¿Por qué? Porque veamos. Acá, o sea, esto es real, y esto también es real, y en cambio este término y este término tienen la i, ¿no? Que la puedo sacar del factor común. Entonces, puedo como reagrupar esto, me va a quedar el módulo de Z, el módulo de W, ya está. Ahora, si reagrupo eso, tengo esto con esto que son reales, ¿no? Coseno alfa, coseno beta, menos seno alfa, seno beta. Y por el otro lado me quedan los imaginarios, que le saco factor común el i. Voy a ponerme por acá, no me va a entrar. Vamos a seguir acá. Saco factor común el i, y me quedó coseno alfa, seno beta, más
seno alfa coseno beta, ¿no? Bueno, esto es una cuestiones algebraicas, o sea, lo que estamos haciendo acá es desarrollamos, distribuimos, ¿no? Y llegué hasta acá. Bueno, acá me aparecieron estos famosos cocos-CS y secocose, ¿no? Porque, fíjense, acá está el cocos-CS. Esto que está escrito acá es la formulita que está en el apunte del coseno de alfa más beta. ¿Sí? Porque el coseno que era de las dos primeras que habíamos escrito acá arriba. El coseno de alfa más beta, que era el cocos-CS, y que le cambiaba el signo, ¿no? Entonces, eso que tengo ahí es el coseno, esto que tengo acá es el coseno de alfa más beta, y esto que tengo acá es el seno de alfa más beta. Por esas formulitas que nosotros vamos a dar por admitidas, que no están desarrolladas en el apunte ni nada. Bueno, entonces, como tengo que subir ahora, voy a borrar esta parte de la primera. A ver, voy a borrar acá. Vamos a escribir en otro color. Cuando llegamos acá dijimos, este sector responde a la formulita coseno de alfa más beta. Y este sector responde a seno alfa más beta. Entonces, ¿qué me terminó quedando acá? Me terminó el módulo de z con el módulo de w. Y acá me quedó coseno alfa más beta más i seno alfa más beta. A ver, entre paréntesis, acá. Sí. Bueno, y eso, resumiéndolo ahora con el cis, ¿sí? Esto me quedó módulo de z por módulo de w, cis alfa más beta. A ver, módulo de z por módulo de w, cis alfa más beta. Ahora, ¿qué significa todo esto y para qué llegamos a esto? Porque esta es la manera sencilla y fácil de resolver un producto de complejos cuando a los complejos los tengo en su forma polar. Y ahora vamos a un ejemplo que era el que veían antes. Profe, Profe, yo los le quería hacer ángulos. una pregunta para recordar un concepto. A ver, sí, ¿Puede ser que en la multiplicación los ángulos se sumen, o sea, en la forma polar, ¿no? Los ángulos cuando se multiplica se suma y cuando se divide se restan? claro, O exactamente. sea, es ZW cis alfa más beta en la multiplicación y alfa menos beta en la división. Claro, y los módulos los multiplicás o los dividís. Justamente de eso es lo que, Claro, claro, de eso es lo que trata esta parte. está Si bien, yo listo. tengo, por ejemplo, al Z lo tengo como el complejo 2, cis 45, o pi sobre 4, por ejemplo, 45 grados. Y al W lo tengo como 3, cis pi sobre 6, y sería 30 grados. ¿No? Bueno, si yo tengo esos dos complejos y los tengo que multiplicar, lo más fácil es la forma polar, porque ¿cómo me va a quedar el producto de Z por W? Según esta formulita que sacamos recién, el resultado va a tener los dos módulos multiplicados y los ángulos sumados. Entonces va a ser 2 por 3, va a ser 6 el módulo, y el ángulo va a ser pi sobre 4 más pi sobre 6. Bueno, en este caso tenemos 45 más 30, que será 75 en grados, y si no se lo quieran en radianes, va a ser 12, ¿no? El común denominador, cuando haga pi sobre 4 más pi sobre 6, el denominador 12, tengo 3pi más 2pi, tengo 5pi sobre 12. La suma. Si la pensamos en grados, por ahí sale más rápido, pero 5pi sobre 12, o sea, el módulo es el producto de los módulos y el ángulo es la suma de los ángulos, cuando estamos multiplicando dos complejos en su forma polar. Ahora, con un razonamiento parecido a esto, que está hecho, está desarrollado en el apunte, ustedes léanlo, traten de ver si lo pueden ir siguiendo. Pero con un razonamiento parecido, cuando yo tengo que dividir dos complejos, Z dividido W, ¿sí? El resultado me va a quedar como, el módulo me va a quedar
la división entre los módulos y el ángulo me va a quedar como la resta entre los ángulos. ¿Sí? Está hecho en el apunte, está todo desarrollado, y van a llegar a una cosa como esta, nada más que va a decir módulo de Z sobre módulo de W, cis, alfa menos beta. Profe, y en ese caso ahí, Que no haya ceros para dividir y esas cosas. Sí, cuando es alfa menos beta, ¿qué tomamos? ¿El ángulo más grande primero? en ¿O la no pasa nada resta, si no hago un ángulo negativo? pero no importa, porque te puede quedar un ángulo negativo. Los ángulos se pueden nombrar en negativo. Sí, sí, Puedo perfecto. hablar de un ángulo de menos pi sobre 4, por ejemplo. Lo que sí siempre tiene que ser un ángulo dentro del primer giro, porque ese es el argumento principal, ¿no? Si no lo hacemos volver. Si me da un ángulo de 500 grados, tengo que bajarlo al ángulo de primer giro, porque es el argumento principal. Profe, Sí. y cuando están en la expresión polar y tiene una potencia, ¿cómo se hace con el ángulo? Bien, esa es la tercera de las, no son propiedades, la tercera de las herramientas que tenemos. Cuando multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos. Cuando dividimos los módulos y restamos los ángulos. Bueno, cuando elevamos, cuando yo tengo z a la n, si a z lo tengo así en polar, ¿no es cierto? Y después necesito hacer z a la n, bueno, esto es el módulo de z a la n, sí, n alfa. O sea, el ángulo ahí, en ese caso de la potencia, el ángulo se multiplica por el n, por el exponente que te dice la potencia. Por ejemplo, teníamos a z que era 2 pi sobre 4, ¿no? Bueno, si a mí me piden hacer z a la quinta, llevar esto a binómica y hacer la distribución 5 veces no es práctico. Si lo tengo así en forma polar, para elevarlo a la quinta, lo que tengo que hacer es el módulo, o sea, 2 a la quinta, sí, 5 veces el pi sobre 4. Y ahí es donde viene que uno se tiene que fijar que ese ángulo te quede dentro del primer giro. Por ejemplo, si este complejo tuviera un ángulo de 300 grados, ¿cierto? Cuando yo lo elevo a la quinta y hago 5 por 300, que me va a dar 1500 grados, bueno, ese ángulo ya no es argumento principal, porque ya está fuera del primer giro. Entonces lo tengo que bajar al primer giro, tengo que restarle y irle sacando vueltas, o sea, le saco 360, otros 360, otros 360, hasta que lo bajé a un ángulo del primer giro, que es lo que se llama argumento principal. ¿Sí? Bueno, por estas cosas, por estas herramientas que nosotros tenemos, es que muchas veces les va a convenir, dado el complejo, en forma binómica, me va a convenir llevarlo a polar para trabajar con él en polar, porque es mucho más simple trabajar en forma polar cuando se trata de producto, división o potencia. Cuando se trata de sumas, restas o multiplicación de complejos así por un número, ¿cierto? Por un real, bueno, ahí nos conviene la forma binómica, porque no está definida la manera de sumar complejos en forma polar. No hay una formulita para sumar dos complejos en forma polar, como si la hay para multiplicar, dividir o elevar a determinadas potencias. Bien. A ver, vamos a parar acá la grabación.